y les voy a compartir pantalla. Si al caso no se logra verme, me aviso. Bien, entonces para empezar, vamos a ver los links que tenían disponibles para lo que es la biblioteca en línea. Por ejemplo, les dije que eran estos dos, lo que más les iban a servir. Por ejemplo, este CVVs, cuando ustedes le den clic, los va a direccionar. Eh, y las disculpas del caso por si está lento el internet, pero más o menos les voy a mostrar cómo deben de ingresar o cómo hacer búsquedas de ciertos documentos. Por ejemplo, cuando le den clic les va a aparecer de esta manera. Entonces lo que ustedes pueden hacer es irse aquí donde es los recursos, o directamente acá pueden buscar algún libro, digamos, ya sea por, por tema, por autor, eh, por la dirección. En este caso no hay ningún libro referente a numérico. Igual aquí la búsqueda lo pueden hacer todas las palabras o solo una palabra. Eh, Vamos a ver si cargo otra vez para hacer otra búsqueda. Igual la otra dirección es esta de acá. Entonces, si le dan clic, se les va a actualizar. Por ejemplo, eso dice que se ha actualizado el link, entonces le dan en este de acá y lo va a direccionar al enlace correcto. Entonces, por ejemplo, para buscar un libro lo tienen que hacer directamente desde acá. En búsqueda avanzada, por si tienen el nombre correcto del autor y incluso unos que tienen dirección de imprenta, entonces con eso lo buscan. Por ejemplo, voy a buscar algún libro referente al tema de numérico. Vamos a ver si logra encontrar alguno.
Hola, buenas noches, licenciado y compañeros. Buenas noches. En ese momento les estaba más o menos mostrando estas dos direcciones que les había mencionado la vez anterior sobre la biblioteca, donde puedan buscar. Entonces, simplemente tienen que irse a la lupa y ahí buscar los recursos, ya sea ¿Será que, por nombre del libro o nombre del autor, y, y les cargaría. ¿Sí? no, sí, le iba a decir que será que si lo puede hacer desde el inicio para verlo? Ok, les estaba diciendo nada más, esta página donde están las direcciones es sobre la orientación académica que se encuentra ahí en Moodle. Ahí está el archivo, entonces ustedes solo le dan clic acá, por ejemplo, CBVs, y les va a abrir alguna pestaña donde va a estar, se va a direccionar a la biblioteca. Eh, la otra dirección, esta de acá, cuando le den clic, les va a pedir, les va a decir que no está actualizada, pero ahí les deja un link donde ya se encuentra actualizada. Al momento que ustedes le den clic, ya los redirecciona. E igual, la búsqueda se hace por nombre del libro o autor, nombre del autor, o el código del libro, el ISB, que es como un número único para cada libro. Entonces, la búsqueda la hacen acá en donde está la lupa, o pueden irse en la parte de recursos y ahí, y ahí ir a buscar donde algún material que quieran. Entonces, un poco de seguimiento y que sea como que más rápido, porque aquí sí está un poco tardado, y así les quede como más claro. Por ejemplo, este les decía, les dice que no funciona, pero les da este link, entonces simplemente le dan clic y ese es el que les direcciona donde están los recursos. Y aquí en la búsqueda la hacen directamente desde acá. Por ejemplo, voy a ver si hay algún libro acerca de numérico. Y si encuentra algún libro, ya sea por tema parecido, entonces me lo va a mostrar y ya lo voy a poder consultar en línea. Entonces, igual ustedes ahí les quedan los links por si quieren explorar un poco o navegar en ello, y en el momento que les surja alguna duda, entonces me la saben. Por el momento vamos a estar muy claro por estar esperando a que me descargar. Vamos al inicio con el tema de ahora. Lo que vamos a ver es un poco finalizando lo que es la unidad 1, el primer tema, ¿verdad? Pues recordemos que son varios temas. Y vamos a finalizar la parte de la conversión. Es decir, habíamos visto cuando estaba en decimal a convertirlo a otra base, pero no habíamos visto cuando estaba ya en diferente base, hexadecimal o octogonal o binaria, pasarlo a decimal, ¿verdad? Entonces, ahí en su guía de ejercicio o guía de laboratorio les venía un problema de ese tipo. Entonces, algunos me consultaron y espero haber logrado aclarar dudas, pero para que los que aún no lo hayan hecho, entonces ahí los vamos a resolver. Si alguno de ustedes son los ejercicios que les mencioné que quedaban de último, si alguno de ustedes lo hizo, pues simplemente le va a servir como para corroborar la parte
de su procedimiento. Y también les voy a dar 3 ejemplos que van más o menos apegado al último ejercicio que viene en el laboratorio. El día sábado se los estaría resolviendo más a detalle. Creo que el sábado, si no me equivoco, tienen la entrega, pero ya es hasta en la noche, ¿verdad? Entonces ahí le queda un poco de tiempo para resolverlo, o igual si en el transcurso de la semana o en este momento tienen alguna duda, entonces con gusto vamos a habilitar una sección para poder aclarar cualquier duda. Entonces, el objetivo de la unidad, que es calcular el error y su propagación a través de las distintas operaciones aritméticas, encontrando sus cotas mediante la aplicación y análisis de los diferentes conceptos y teorías sobre el error, ¿verdad? Entonces, ahora les voy a mostrar unos conceptos que les van a servir para los tipos de errores, ¿verdad? Creo que también les consultan en la guía, ¿verdad? Por ejemplo, contenido de la unidad 1 son bases numéricas, aritmética en punto flotante, redondeo y corte, ¿verdad? Y propagación del error y cotas de errores. Hoy vamos a finalizar lo que es sobre bases numéricas y vamos a ver un poco sobre aritmética de punto flotante, ¿verdad? Estos son los ejercicios que les había quedado, convertir los siguientes números en base indicada a base 10, ¿verdad? O a base decimal. Entonces, creo que había alguno de sus compañeros que quería entrar, si me permite un momento. Bien, creo que sí. Ya lo admitimos. Bien, entonces, lo primero que les pide es convertir el 543, que está en base 6, a convertirlo a base decimal. Entonces, lo primero que hacemos es representarlo. Es decir, lo primero que yo debo de encontrar es cuáles son sus exponentes. Y recordemos que como no eran decimales, entonces empezaba con 0, este era 1 y este era el valor de 2, ¿verdad? En la parte decimal. Entonces lo único que hago es multiplicar cada uno de estos números por 6, pero el 6 antes lo tengo que elevar a la base o el exponente que según he determinado. Y siempre comienzo de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces 0, 1 y 2. Y eso es lo que hago. En este caso sería 5 por 6, porque es la base, elevado al cuadrado, más el valor de 4, siempre por 6, que es la base, elevado a la 1, más el valor de 3 por 6, que es la base, elevado a la 0. Entonces, esto es como cuando ustedes transformaban de decimal a otra base y luego hacían como la comprobación. Este es prácticamente hacer como una comprobación. Entonces, luego de expresarlo de esa manera, debo de recordar cuánto es 6 al cuadrado, que es 36, o mejor dicho, 6 por 6, eso me da 36. 6 a la 1 es 6, y 6 a la 0 es 1, ¿verdad? Todo número elevado a la 0 siempre es 1. Entonces sustituyo estos valores en esta expresión que tengo acá. Y me queda de la siguiente manera. Sería 5 por, en vez de 6 al cuadrado, pongo 36, más 4 por
En vez de 6 a la 1 pongo 6, más 3, y en vez de 6 a la 0 pongo 1. Entonces ahora lo primero que debo de hacer en esta expresión es resolver las multiplicaciones. Al resolver las multiplicaciones me queda de la siguiente manera. 5 por 36 es 180, más 4 por 6 es 24, más 3 por 1 es 3. Entonces, ya resolviendo las multiplicaciones, solo me queda finalizar con la suma. 180 más 24 más 3 sería 207, y ese 207 lo escribo con base 10. Es decir, nada más entre paréntesis poner el valor que he encontrado de 207 y el subíndice 10 que representa la base. Entonces, ese sería el procedimiento. Luego, si quiero hacer la comprobación, puedo utilizar la hoja de Excel, es decir, puedo finalizar poniéndolo de esta manera. Ahí es cuestión de gusto, unos lo dejan hasta acá y está bien, y otros lo vuelven a escribir de esta manera y también está bien, ¿verdad? Y luego puedo hacer la comprobación usando el archivo de Excel que les había compartido, y les queda de la siguiente manera. Si me permiten un momento, yo creo que uno de sus compañeros tiene dificultad para entrar. Me permite un momento mientras le contesto a su compañero. Bien, esperemos que sí pueda entrar su compañera. Como les decía, teníamos toda esta parte de acá.
resolver y luego lo comprobamos. Es decir, empezamos poniendo que es base 6, escribíamos, por ejemplo, vamos a comprobar esta solución. Esta solución de acá que hemos encontrado. Entonces lo que hacíamos era escribir que lo vamos a pasar a base 6 y escribimos 207. Eso nos daba como cociente 34, residuo 3. Escribíamos el 34, eso nos daba cociente 5, residuo 4. Y escribíamos el 5, eso nos daba cociente 0 y residuo 5, ¿verdad? Entonces llegábamos hasta ahí. Y luego lo que hacíamos era tomarlo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, por eso nos queda 543, base 6. No sé si hay alguna duda por el momento o hay algo que quieran que repita. Licenciado, yo tenía una duda con respecto a los ejercicios del laboratorio. No sé si más adelante o ahorita. Ok. Si gustas, en cuanto a qué era la duda, para ver si mejor veo la parte del laboratorio o continúo con los ejemplos. Y es que en el segundo punto nos dice que tenemos la base. Allí no aparece en qué base está el tercer punto. Dice 0.778917, pero no dice en qué base está. Ok, si gustas, lo voy a revisar. Lo voy a revisar, voy a abrir el archivo para verlo y así estamos un poco más claros. Bien, les voy a compartir para que veamos lo que es es referente a la guía del laboratorio, ¿verdad? Sí, así es. Bien, me parece este de acá, que es, permítanmelo un poco más pequeño. Bien, tiene el objetivo, las indicaciones generales, que se plantea una actividad un poco investigadora, consta de una serie de desafíos a superar que deben ser desarrollados y resueltos de forma autónoma. No se tolera ningún tipo de plagio, ¿verdad? Es decir, en cuanto a que es muy difícil que en la parte de explicación todos expliquen de la misma manera, ¿verdad? Ya los ejercicios sí, evidentemente hay procedimientos que todos los van a tener iguales, entonces, pero ya en la parte de explicación ahí sí creo que no, ¿verdad? Lo van a entregar en PDF, que contendrá las soluciones de los problemas propuestos, ¿verdad? Entonces, para el desarrollo de la actividad se recomienda acatar las indicaciones que debe de presentar el documento
con portada, desarrollo y conclusiones. Esto es muy importante, las conclusiones. Y el documento debe ser digitado. Si es en látex, tendrá crédito extra, pero los procesos puramente matemáticos, ecuaciones, fórmulas y gráficos, es opcional digitarlos, pueden ser escaneados y agregados como imagen al documento. Es decir, lo pueden hacer ustedes de manera manual, tomarle una foto, ¿verdad? Y pegarlo en un documento de Word y ya de Word pasarlo a PDF y no hay ningún problema. No sé ustedes con látex si ya recibieron en algún curso, vieron cómo digitar en látex para, para que se los estemos pidiendo en este momento. En lo personal, sí, licenciado, ya vi herramientas multimedia y ahí los enseñaron. Ah, ok, perfecto. Igual, para instalar en su computadora hay varios programas que incluso les ayudan ya traen predefinidas las fórmulas para digitarlos y hay otros en línea, ¿verdad? Que igual ya traen plantillas, ¿verdad? Y es como ustedes se sientan más a gusto. La otra cuestión del plagio puede anular la calificación, ¿verdad? Y la entrega será exclusivamente en la plataforma y cualquier entrega fuera de tiempo tendrá penalización en su nota. Entonces, aquí parece, y la fecha de entrega es el 20 de marzo a las 11:55, ¿verdad? Entonces, que vendría siendo el domingo, ¿verdad? Entonces, incluso el sábado que tenemos la tutoría, podemos resolver algunas dudas, por si tienen todavía algunas dudas, para que les quede el resto del sábado y prácticamente el domingo para terminar de finalizar su laboratorio y poderlo subir, ¿verdad? En la plataforma. Los desafíos son investigar la definición de método numérico y cualquier otro término que considere vinculante e importante, ¿verdad? Y debe de citarlo con la fuente APA o APA séptima edición, cualquiera de las dos es válida. Debe construir y enunciar una definición propia, lo que usted entiende de lo que son los métodos numéricos como área de la matemática, ¿verdad? Entonces aquí es donde uno puede detectar plagios y si me explica de la misma manera que otro compañero, ¿verdad? Cada uno de ustedes debe hacerlo con sus propias palabras. Y luego le dice comprobar o realizar, según sea el caso, los siguientes conversiones de bases numéricas utilizando los algoritmos, ya sea 1 y 2, es decir, el 1 para cambios de base y el 2 cuando tenemos decimales. Si no me equivoco, es este el que te referí, ¿verdad? Que no tiene base. Sí, así es, licenciado. Ajá, este tendría que ser base 10. Aquí Ah, ok. es 0.778917, base 10, lo pasas a una base hexadecimal, ¿verdad? Entonces ahí las disculpas que se fue el subíndice, ¿verdad? Quiero ver qué más. Deben de investigar y enunciar las definiciones de los tipos de error. Y igual citar sus fuentes, ¿verdad? Investigar cómo funcionan los tipos de error en una computadora y realizar una explicación de sus propias palabras. Entonces aquí deben de poner como la definición de los tipos de error, porque eso no se lo van a inventar ustedes, de los tipos de error de una computadora. Entonces lo deben de investigar, pero citar la fuente y luego la explicación de qué entienden. Y luego resolver los siguientes problemas. Esto más que todo es para los tipos de errores, el error relativo o el error absoluto. Vamos a ver unos ejemplos que no están tan apegados, pero les dan la noción de entrada de a lo que se refiere esta parte de acá. El día sábado les pondría unos ejercicios un poco más similares para que quede un poco más claro, ¿verdad? Pero igual, si ustedes se animan a hacerlo porque ya tienen alguna noción sobre este tema,
pueden hacerlo y pueden consultármelo ya sea por correo o de manera personal por WhatsApp y ahí le estaría resolviendo alguna duda. Entonces, en esta parte o en los enunciados, no sé si hay algo otra interrogante, algo otra duda para solventarla. Licenciado, la letra B se utiliza en la base 9, ahí también parece que hay. Sí, eso me lo había preguntado uno de sus compañeros. En este caso, este B, como es base 9, solo tenemos de el 0 al 8, ¿verdad? Pero este B representa el número 12. Entonces, como aquí lo pueden hacer de las formas como los que les piden en este ejercicio es comprobar o realizar según sea el caso, si esto es similar, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen de esta parte hacia acá, entonces tendrías, ahí sería de pasarlo de decimal a base 9, pero si lo hacen de esta parte a decimal, entonces ahí la B la tienen que tomar como número 11, ¿verdad? Porque recuerden que la A vale 10 y la B valdría 11, ¿verdad? Eso es dependiendo de qué lado lo tomen, ¿verdad? Igual aquí que aparece un 1 y el 0 está algo extraño, es base 10, ¿verdad? Ahí el subíndice quedó mal en látex, ¿verdad? Faltó un corchete para que tomara los dos dígitos como subíndice. Entonces sería esta parte binaria a la parte decimal, ¿verdad? Este es base 10. No sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna pregunta en esta parte? Hola, no sé si me escuchan. Sí, sí. Ah, bien. En mi caso no tengo preguntas todavía porque no lo he iniciado a trabajar, pero si me surgen dudas, le puedo escribir algo exacto. Sí, correcto. Sería al correo o al WhatsApp para no pasarle la copia, ¿verdad? Si me va a mandar la captura de cómo ha hecho el ejercicio, entonces sería de manera personal al WhatsApp o al correo, ¿verdad? Sí, está bien entonces. Vaya, gracias, licenciado. Ok. No sé si hay alguna duda más. Bien, si no es así, si no hay ninguna otra duda, seguimos con los ejemplos. Por ejemplo, ahora nos pide transformar el A5 de base 12 al sistema decimal. Entonces, primero lo que hacemos es representar la expresión, ¿verdad? O encontrar lo que son los exponentes. Recuerden que en esta parte vamos de derecha a izquierda. Entonces, este tendría que ser base 0 y este tendría que ser base 1. Entonces, lo represento, que sería A por 12, que es la base, elevado a la 1, que es el exponente, más 5 por 12, que es la base, elevado al exponente 0. Entonces, en este caso, encuentro las bases elevadas a sus respectivos exponentes, es decir, repito que A es igual a 10 para luego sustituir ese valor. 12 elevado a la 1 es 12 y 12 elevado a la 0 es 1. Entonces, ahora teniendo estos valores de acá, los voy a sustituir en mi expresión. Y me queda de la siguiente manera. En vez de A pongo 10, en vez de 12 a la 1 pongo 12,
más 5 por 12 a la 0 poco 1. Entonces, ahora lo primero que debo de hacer es resolver las multiplicaciones. 10 por 12 es 120. Y 5 por 1 es 5. Luego resuelvo la suma. 120 más 5 es 125. Y este 125 lo represento en base decimal, que sería nada más entre paréntesis 125. Y como subíndice el 10, que es de la base. Entonces, si lo dejo hasta acá, está bien. Pero también lo puedo escribir de esta manera como mi respuesta final. Y también está correcto. Que sería A5 de base 12 es igual a 125 base 10. Y para comprobarlo, hago uso del Excel, es decir, coloco el 125, me da coeficiente 10, residuo 5, coloco el 10, eso me da coeficiente 0 y residuo 10. Entonces, ahora lo hago hacia arriba, que sería 10 y 5, base 12, pero en vez de 10, coloco el valor de A. No sé si hay alguna duda. Bien, si no nos piden ahora convertir B de 4 de base 16 a base decimal. Nuevamente lo primero que hago es ver los exponentes. Esto es 0, este es exponente 1 y este sería exponente 2. Entonces, escribo la expresión que sería B por 16, que es la base elevado al cuadrado, más D por 16 elevado a la 1, más 4 por 16 elevado a la 0. Entonces, ahora debo de ver cuánto vale B y cuánto vale D y cuánto vale cada uno de esta base según el exponente. Entonces, eso lo hago en esta parte de acá. E es igual a 11, D es igual a 13, 16 al cuadrado es 16 por 16, es 256, 16 a la 1 es 16 y 16 a la 0 es 1. Entonces, sustituyo los valores. En vez de B pongo 11. 16 al cuadrado, en vez de D pongo 13 por 16 a la 1, más 4 por 16 a la 0. Ahora sustituyo los exponentes, es decir, la base según el exponente. En vez de 16 al cuadrado pongo 256. En vez de 16 a la 1 pongo 16. Y en vez de 16 a la 0 pongo 1. Si ustedes se pasan de esta parte directamente hacia acá, está bien el ejercicio. Es decir, me puedo saltar este paso de aquí. Yo se los coloqué para que les quede un poco más claro. Ahora lo que debo de resolver es primero las multiplicaciones y por último la suma. Entonces, 11 por 256 es 2816, 13 por 16 es 208 y 4 por 1 sería 4. Y al hacer la suma me da 3028. Entonces la representación en base decimal de este número es 3028, entre paréntesis, y subíndice 10. Entonces hasta acá estaría correcto el ejercicio, pero también puedo escribir mi solución de esta manera. La expresión en base hexadecimal es igual a esta expresión en base decimal. Para hacer la comprobación, lo puedo hacer en Excel. Esto lo hago en Excel para que vean un poco más rápido, pero si no, ustedes igual lo pueden ir haciendo de manera manual, ¿verdad? No hay ningún problema. Para resolver sus ejercicios, la comprobación, si quieren agregarlo, el Excel solo les va a servir como para asegurarse, pero ya el procedimiento ustedes sí lo deben de hacer de manera manual, ¿verdad? Entonces coloco 3028, me da coeficiente 189, residuo 4. 189 me da coeficiente 11, residuo 13. Y
11 me da coeficiente 0, residuo 11. Y esto lo tomo hacia arriba. Entonces sería 11, 13, 4, base 16. Pero en vez de el 11 pongo B, en vez de D pongo 13. Y al 4 lo dejo igual, base 16. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Si tiene alguna duda para hacer esta comprobación de forma Sí, bueno, Luis, manual, ¿sí? si tengo una duda. Para pasar de un número, digamos, base binaria a base 16, por así decirlo, tenemos que pasar siempre por la base 10. Primero convertir de la base binaria a base 10, después a 16, o se puede convertir una sola vez la base binaria hasta la base 16. Si aplicamos, como solo estamos aplicando lo que es el algoritmo 1 y 2, entonces sí tendrían que hacer el procedimiento de pasarlo de binaria a base 10 y de base 10 a base 16, ¿verdad? O, por ejemplo, si se lo pusieran de base binaria a base 12, entonces igual, de base binaria a base 10 y de base 10 a base 12. Porque estamos aplicando los dos algoritmos. Creería que más adelante quizá veamos ese otro, pero es un poco más complejo porque hay que tener cierto cuidado en ciertos números. Por esa razón casi que no se incluye porque es fácil perderse. Entonces, este paso es un poco más largo, pero es como que más seguro, ¿verdad? Perfecto. Saludos, gracias. Ok, ok. No sé si hay alguna otra duda. Bien, pasamos al siguiente. Este se parece un poco al que tienen en el laboratorio. Sería de base binaria pasarlo a base 10. Entonces, aquí sí es igual, tienen que hacer el conteo, ¿verdad? Este es exponente 0, exponente 1, exponente 2, exponente 3, este sería 4, este exponente 5, exponente 6, exponente 7, 8, este 9, 10, 11, 12, 13, hasta el 14. Entonces vamos a tener expresión con 14 exponentes y ahora escribimos esa expresión, ¿verdad? Aquí siempre hay que tener mucho cuidado cuando tenemos valores bastante así largos. Entonces escribimos esta expresión. Sería 1 por 2, porque es la base, elevado al 14, y así vamos restando los exponentes, ¿verdad? Pero colocando cada uno de estos valores, luego por 0, 0 por 2 a la 13, más 0 por 2 a la 12, más 1 por 2 a la 11, más 0 por 2 a la 10, más 1 por 2 a la 9, más 0 por 2 a la 8, más 1 por 2 a la 7, más 0 por 2 a la 6, más 1 por 2 a la 5, más 1 por 2 a la 4, más 0 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 1 por 2 a la 1 y más 0 por 2 a la 0. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Porque es una expresión bastante extensa. Bien, si no continuamos, entonces lo siguiente que tienen que hacer es cada uno de estos dos elevado a su respectivo exponente los deben de encontrar para luego solo sustituirlo. Y eso es lo que hacemos en esta parte de acá. 2 elevado a la 14 es 16.384. Y así vamos encontrando cada uno de estos exponentes o expresiones hasta llegar a 2 a la 0. Lo siguiente que hacemos es sustituir cada uno de estos valores
en la expresión. Es decir, sería 1 por 2 a la 14, pero en vez de 2 a la 14 pongo 16.384, que sería esta parte de acá. Y así hago con cada una de las expresiones. Pueden corroborar que cada una se sigue cada una de las expresiones, simplemente vamos sustituyendo la expresión con exponente a su resultado. Así para cada uno de los valores. Entonces, teniendo esta parte de acá, el siguiente paso es resolver cada una de las multiplicaciones por separado. Entonces, 1 por 16.384 es 16.384. 0 por 8.192 es 0. Y así vamos resolviendo cada una de esas multiplicaciones. Teniendo ya resueltas todas las multiplicaciones, procedemos a hacer la suma. Entonces, si sumamos 16.384 más 0, más 0, más 2.048, más 0, más 512, más 0, más 128, más 0, más 32, más 16, más 0, más 4, más 2, más 0. Eso nos da 16.126. Y si lo escribimos de forma base decimal, nada más es ponerlo en paréntesis con su índice base 10. Entonces sería 16.126 o 19126 base 10. Entonces, hasta aquí estaría bien el ejercicio. Igual lo pueden escribir de esa manera y también está correcto. Para hacer la comprobación, entonces igual empezamos de este valor, colocamos a base 12 y simplemente lo vamos haciendo. Pongo 19.126, me da coeficiente 9.563 y residuo 0. Entonces, este valor lo coloco acá y así voy con cada uno de ellos. Y luego todo esto lo veo hacia arriba. Si se fijan, tengo 100, 10, 10, 10, 11, 0, 11, 0. Esta misma expresión, 100, 10, 10, 10, 11, 0, 11, 0. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Bien, entonces, en esta parte vamos a entrar un poco a lo que es las definiciones de error absoluto y error relativo. El error absoluto es cuando aproximamos o queremos ver qué tanta distancia hay entre mi valor real y mi valor encontrado. Entonces, mi valor encontrado me refiero a que lo he aproximado o lo he truncado, ¿verdad? Cuando hacemos redondeo o hacemos aproximación. Entonces, si tengo P con este gorrito tilde, una aproximación, en este caso lo puedo decir que sea P', una aproximación de P, entonces el error absoluto, que lo represento con la letra delta, se calcula mediante esta expresión. Perdón. Mediante esta expresión, que es nada más sacar el valor absoluto de la resta entre ambos valores. Entonces, en este caso no importa cuál coloco primero. Podría poner el P' menos P y el resultado sería el mismo, porque lo estoy poniendo en valor absoluto. Lo que sí voy a tomar en cuenta es a la hora de hacer el error relativo, porque el orden sí importa en el sentido de que si yo coloco P' menos P y abajo coloco P', entonces ahí sí estaría alterando el resultado. Pero el error relativo viene siendo como el error porcentual, es decir, qué porcentaje estoy tan diferente a mi valor real. Entonces, si tengo que sea P' una aproximación de P, entonces el error relativo lo represento con gamma
No, en este caso sería epsilon. Se calcula mediante la fracción de mi valor absoluto entre P y el valor absoluto, habíamos dicho que representan por la letra delta, entonces sería delta entre el valor absoluto de P. Pongo el valor absoluto de P porque puede ser que mi valor real sea negativo, ¿verdad? Y tanto el valor absoluto como el valor relativo siempre se representan como un número positivo. Entonces, por eso manejo lo que son valores absolutos. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta por el momento. Bien, si no es así, vamos a hacer un ejemplo. Dice considere P igual a 0.98922 y P' igual 0.98. Es decir, en ese caso no lo he aproximado ni redondeado, sino que lo he truncado a dos decimales. Porque si lo aproximo o si lo redondeo, que es el tema que vamos a ver el sábado, por este 9, este se me convertiría en 9, ¿verdad? Pero en este caso solo lo he truncado. Cuando yo trunco una expresión, simplemente es como que haga un corte, ¿verdad? Entonces, a P', que es 0.98, y me pide calcular el error absoluto y el error relativo. Entonces, primero recuerdo cuál es la fórmula de el error absoluto, que es nada más la resta entre mi valor real con mi valor dado, ¿verdad? O aproximado, aunque el aproximado es un poco engañoso decirlo de esa manera. Entonces, simplemente lo sustituyo. En vez de P, pongo 0.98922 y en vez de P' pongo 0.98. Luego realizo la resta y eso me da 0.00922. Entonces, ustedes lo pueden hacer en la calculadora, ponen 0. Lo hacen al revés, 0.98 menos 0.98922 van a ver que eso les va a dar igual a menos 0.00922, pero como estoy trabajando con lo que son valores absolutos, entonces esto se me convierte en positivo. Entonces al final llego a la misma respuesta. Por eso les decía que el orden no importaba. Entonces ya encontré mi valor absoluto. Ahora debo de encontrar mi valor relativo o el error relativo. Entonces recuerdo que es el valor absoluto de P menos P' entre P, pero ese es igual a delta entre P, ¿verdad? Entre el valor absoluto de P. En este caso utilizo este porque ya conozco el valor de delta, que es este de acá. Si no, lo vuelvo a calcular y al final llego a lo mismo. Entonces, primero debo de hacer esta resta y luego la división. Y eso me da 0.00932047. Que en decimales, que como les decía, este es un error porcentual. Entonces, en porcentaje vendría siendo el 0.932047%. Es decir, no llegan ni siquiera al 1% de error. No sé si los confundí con esta parte o hay alguna duda. Y si no, vamos a hacer el siguiente ejercicio.
¿qué sería? ¿Qué valores puede tomar x' para aproximar a x igual a 1000 con 4 dígitos significativos? Entonces esto se parece un poco a la primera parte de ese último ejercicio. Nos pide encontrar un valor de x tal que al aproximarlo, que para aproximar a este valor de 1000 con 4 dígitos. Entonces, en ese caso, planteo la siguiente inecuación utilizando lo que es el valor absoluto. Como me pides dígitos significativos, es decir, o qué tanto se aproxima, quiere decir que tan cerca estoy de mi valor real. Entonces me refiero a valor absoluto. Recuerden que era P menos P', todo eso entre P. Perdón, solo era el valor absoluto de P menos P'. Y si quiero el valor absoluto para saber la aproximación decimal, entonces en este caso sería entre el valor absoluto de P y sustituyo los valores. En vez de P pongo 1000 y como el valor de P' no lo conozco, pongo el X'. Entonces, y eso me dice que debe de ser a 4 dígitos significativos. Por eso está elevado a 10 a la menos 4. Entonces, lo siguiente que hago es despejar esta expresión. Entonces, para despejarla, mando este 1000 a multiplicar, es decir, lo coloco de la siguiente manera. Lo que quiere decir en este caso es que mil menos x' entre 1000 es menor o igual a 5 por 10 a la menos 4 y eso es menor o igual a menos 5 por 10 a la menos 4. Esta parte nada más quitando lo que es el valor absoluto. Es decir, cuando quito el valor absoluto pongo la expresión que tengo entre menos y más, ¿verdad? Entonces luego este 1000 lo mando a multiplicar a cada expresión y luego este 1000 a uno lo mando a sumar y al otro lado lo mando. En este caso este 1000 lo mandaría a restar a ambas expresiones y por este menos invierto toda la expresión, entonces me queda de esta manera. Ahí ustedes lo pueden hacer de forma manual y si al caso tienen alguna duda, entonces ahí me escriben para aclarar las dudas. Entonces lo que me dice que mi valor de x' debe de estar entre 999.5 y 1000.5 para que me dé una aproximación de 4 dígitos significativos. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta el momento.
Bien. Dice, disculpe, quedará grabada la tutoría, ¿verdad? Sí, correcto, se está grabando. Si me permite un momento mientras les tomo la captura de la asistencia. Nos la va, cuando ya esté subida, la va a enviar ve, al grupo de WhatsApp para que la podamos revisar. Sí, correcto, ahí les envío el link tanto al correo como al grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan revisar. Vaya, está bien, gracias. Bien, entonces de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia y que tengan feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches y buenas noches a todos, compañeros. Gracias, Ley.